Amigos mexas, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que nos vean nuevamente. Y pues bueno, Tiberio, Martín, bienvenidos. Buenas tardes, una vez más en una sede alterna. Vámonos rapidito porque hay muchos temas importantes en la mesa. Yo quisiera tocar la situación actual, cómo vamos con este tema del coronavirus. Es lo que hay, público, disculpen, pero pues es la única nota relevante y realmente relevante para el mundo. Dos, la crisis hospitalaria. Hay unos casos por ahí en Monclova, Tijuana y Tlanepantla, difíciles. 3, el material médico, estamos listos para lo que se viene. 4, el número de pruebas que se aplican, como una breve anotación. Y 5, el informe o el contrainforme o lo que haya hecho López Obrador el día domingo. Entonces iniciamos la situación actual, cómo vamos con este problema del coronavirus. Hasta el día de ayer por la noche nos reportaban 2.785 casos confirmados, ya con 141 muertes. Impresiones, ¿cómo vamos? Para mí el asunto está grave y es mucho más grave de lo que nos dicen a las 7 de la noche. Pues así lo veo, Jair, así veo que se ha ido desarrollando. No llegamos todavía ni siquiera al punto pues de relevancia, al clímax de esta situación, desafortunadamente. Hemos visto de todo, ahora sí que nos ha tocado ver de todo en este trayecto. Como lo comentas, es una nota que está envolviendo o que es lo número uno en este momento, pero que envuelve muchísimos temas. Es crítico, es lamentable y bueno, seguimos sin ver instrucciones claras acerca de cuál va a ser la ruta que debe de tomar el país sobre este tema. Y viene a peor, es decir, antes eran 20, 30 casos diarios, hoy estamos hablando como de 300 más o menos, con el número de pruebas, que es uno de los temas que vamos a tocar, que se aplican. Pero pasemos al tema de la crisis hospitalaria, y en específico, ¿por qué traemos este tema a colación? Hay 3 hospitales que han reportado casos extraordinarios hasta la fecha, poco a poco se van a ir convirtiendo en ordinarios, porque el personal médico, básicamente porque el personal médico se ha contagiado de coronavirus, es decir, por ejemplo, en Monclova, desde el 28 de marzo se reporta que el personal médico, más o menos 30 personas del personal médico dieron positivo con coronavirus. Gobierno, una semana después, tardó una semana en reaccionar, una semana después negó que se haya dado el contagio masivo adentro del hospital. Por ahí dijo López-Gatell que un médico afuera dio una consulta, se contagió y lo llevó al hospital cuando estaba documentado que el paciente cero ingresó y el personal médico pidió las condiciones para que no haya propagación, lo cual no se dio, ¿no? Porque no están preparados los hospitales. Después, el mismo López-Gatell pide una disculpa diciendo que efectivamente, como estaba documentado por el personal médico, el contagio se dio en el hospital. ¿Y por qué traemos este tema a colación? El día de hoy muere el subdirector administrativo del hospital por COVID-19. Una persona que ni siquiera está en contacto con los pacientes, da positivo, sistema inmunológico debilitado y muere. Después se dan otros casos, en el caso de Tijuana, por ejemplo, este es un caso muy curioso porque hay nada más 6 contagios por COVID-19, pero 21 pacientes diagnosticados con neumonía atípica, cosa que han denunciado el mismo personal médico. Y en Tlanepantla, el último de los casos que tenemos, pues aquí sí la cosa está grave, 30 médicos con COVID-19 y 50 más en aislamiento por sospecha de COVID-19. Pues esto de tema de las atípicas, yo no las veo tan atípicas ya, según los reportes y la información que hace pública diferentes médicos en este sentido. A mí me llama la atención mucho en este tema, Jair, un comunicado que emitieron al mismo tiempo, simultáneamente, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional esta semana, retirando y avisando a todos sus pasantes internos en todos los hospitales públicos del país para que se retiren, dadas las condiciones en las que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional reconocen se encuentran los hospitales públicos. O sea, literalmente nuestra Casa Máxima de Estudios está alertando no solamente a la sociedad de esta forma, sino a sus internos que tienen que retirarse, dadas que puede correr peligro su integridad física y de salud, las condiciones en las que están. No me parece extraño estar escuchando este tipo de cifras en un sistema de salud ya debilitado y que pues, al parecer no ha visto la manera de poder ser suficiente ante esta crisis. Independientemente de que si estén o no alterando algunas cifras por ahí, pues ni siquiera con las cifras que tienen están siendo capaces de atenderlo. Y eso es algo que tienen que atender, dado que si no tenemos personal médico, ¿quién le va a hacer frente a esta situación? Ahora, a mí me gustaría nada más dar una pequeña anotación, perdóname Martín. Zoé Robledo declara que
como lo hizo en Monclova, no se dio el contagio de los 30 médicos y los 50 más que están en aislamiento, que no se dio en el hospital, que cada uno se contagió en su casa o en el centro comercial, lo cual yo creo que sería más grave que hubiera sucedido en el hospital. En el hospital lo entiendes, Martín, perdón. No, sin embargo, me parece que se ha vuelto típico las neumonías atípicas. ¿Y cómo no va a ser crítico y de suma importancia esto cuando en rueda de prensa, en entrevistas con diferentes comunicadores, el propio subsecretario López-Gatell ha informado acerca de cómo funciona y lo ineficiente que es el sistema Centinela, en el que por cada caso confirmado hay de 10 a 20 casos no confirmados? Adicional a esto, pues hemos encontrado, y les voy a leer ahorita que traigo a colación esto, una serie de frases que un personaje público, un personaje del gobierno de México, ha venido diciendo sobre esta crisis y cómo se ha venido comportando. Si esta persona se ha comportado de esta forma, pues qué podemos esperar, ¿no? El 25 de febrero, a nivel mundial, se hablaba de que habían 2.500 pérdidas humanas y esta persona decía que se tenía que atender el asunto, pero no exagerar, y que estamos preparados para esto. 2 días después dice: no podemos cerrar nuestros puertos ni nuestros aeropuertos y que no podemos limitar a los turistas su circulación por México. Nosotros podemos actuar, no podemos actuar así. Para el 6 de marzo dice: miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. Ya sé de quién hablas. 12 de marzo, y seguramente ustedes en casa también se Pensé que era Trump, pero creo que no. Pues es que hay varias personas que han comunicado cosas así. 12 de marzo, la policía es un noble oficio, pero no se sabe, no saben de epidemias de virus, y yo no sé de eso, no soy todólogo ni epidemiólogo. 15 de marzo, voy a hacer caso a los especialistas. Lo que no puedo hacer por ningún caso, imagínense, venir aquí a hablar con ustedes con un cubrebocas, eso no. 20 de marzo, no debemos espantarnos y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase, así es que por favor salgan a comer con sus familias a los restaurantes. 27 de marzo, ahora lo que queremos es que se retiren todos y que estén en sus casas con sus familias. 2 de abril, ya en épocas recientes, esto no va a durar y vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Y pues a mí me parece, como ustedes ya saben, pues que Andrés no va a cambiar su discurso, porque es un discurso político. Él, por cálculo político, no va a decirlo, sin embargo, le delega la responsabilidad a su subsecretario, López-Gatell, al otro López, al López que sí está preparado, al López que sí estudió, la responsabilidad de decir lo que él no puede decir. Y entonces hay una serie de contraindicaciones, contramedidas, contradiscursos que recaen precisamente en los centros especializados, en los hospitales, en las instituciones públicas, que son la primera línea de fuego para combatir esta situación, y que hoy vemos que en 3 casos específicos, Monclova, Tijuana y Tlalnepantla, pues ya hay contagios, lo niegan, y seguramente va a suceder en los demás estados de la República. Ahora, ese tema, a mí me gustaría avanzar un poquito el tema de las pruebas, porque va justamente al tema de los hospitales. ¿Cómo andamos en pruebas? La OMS ha recomendado medir cuántas pruebas se hacen por cada 100,000 o por cada 1,000,000 de habitantes. En ese sentido, los países que han logrado el término que se ha popularizado en estos últimos días, aplanar la curva, como Corea más o menos, hace 800 pruebas por cada 100,000 habitantes. En el caso de China, 2.820 por cada 100,000. En el caso de Alemania, 2.023 por cada 100,000. En el caso de Estados Unidos, y por eso les fue tan mal, 313 pruebas por cada 100,000. Es decir, mientras que Corea hace 800, China hace 2.000, en Estados Unidos hacían 300 por cada. Hoy en día su situación ha cambiado completamente, se han ido ya las pruebas masivas. Pero ¿cómo está México? México hace 3, no 3,000. 3 pruebas por cada 100,000 habitantes hoy por hoy. Esa es la realidad, ese es el problema que tenemos de subestimación de lo que realmente está sucediendo con nosotros. Ahora, vamos al tema que traíamos en el tintero como el número 3, ahora se convierte en el número 4, el material médico para contrarrestar esta pandemia. ¿Es suficiente? ¿Ustedes qué opinan? Yo traigo unos datos por ahí que ahorita los vamos a traer, Yo creo que es insuficiente, Yair. De por sí era insuficiente.
actualmente es insuficiente y creo que será insuficiente. Algo que han entendido distintos países y con su experiencia o experiencias previas en temas de que hay afectaciones a la salud o la integridad de sus ciudadanos, han adaptado una política pública que se llama economía de guerra. La economía de guerra nos dice o nos comenta que literalmente el Estado debe hacer uso de la capacidad industrial instalada, de la capacidad instalada de su industria, para la generación de los insumos necesarios para hacerle frente a cualquier situación que venga y se contraponga a la vida o la integridad física de sus ciudadanos. Me refiero a que si en determinado caso en la Segunda Guerra Mundial había una economía que se necesitaba hacer tanques, ponían a hacer tanques, el día de hoy nosotros o a diferentes economías se tienen que poner a hacer todos los insumos que vamos a necesitar para hacerle frente a este caso. Me refiero a que la industria nacional tiene que estar preponderantemente ocupada con esto generando una economía circulante en la generación de los propios respiradores en lugar de estarlos comprando, de los materiales de protección para los funcionarios públicos que están haciéndole frente a esta contingencia. Y todos los insumos, camillas, hospitales móviles, todo este tipo de cosas tendrían que estarlos fabricando. Una, para activar la economía y dos, para hacerle frente a esta situación, cosa que no estamos viendo. Por el contrario, se están comprando a sobreprecios diferentes insumos que vamos a necesitar, que no van a cubrir en absolutamente nada la demanda que vamos a tener y que pues aparte nos están costando, ¿no? Como los pésimos negocios que hace la 4T, uno más. Desde luego que son insuficientes y a mí me da rabia por un lado, tristeza por otro, y por otro lado también vemos la entereza de las personas que se están rifando la vida por cuidar a los ciudadanos, cuando ves que de manera casera están haciendo su propio equipamiento médico, cuando los ves con papel acetato, foamy y resortes haciendo una mascarilla, que desde luego pues ellos están brindando una atención ante la falta de equipamiento, y por supuesto que pues no estamos preparados, el sistema hospitalario viene debilitado y desde luego pues no tiene la capacidad para hacerle frente a Y yo ya sé que es con qué nos van a salir. Nos van a decir, pues es que ante la situación no había herramienta que fuera suficiente. No. Vamos a ver, por ejemplo, ayer con bombo y platillo anuncia López-Gatell que se han comprado 2.711 respiradores. Más o menos Nueva York, que está en una situación muy difícil, tiene 40,000 nada más para Nueva York. Pero bueno, aquí se anuncia con bombo y platillo que se compran 2.711, pero, y es aquí, podría sonar como una noticia inclusive benéfica, ¿no? Bien. Positiva. Pero nos dicen que 11 llegan esta semana, 440 en el mes de junio y 1.080 entre agosto y septiembre. Ojo, ahora. Para septiembre, quién sabe cómo vamos a estar, ¿no? Esa es una nota. Hay otra que también traigo aquí. Estuvo circulando por ahí. El mismo López-Gatell acepta haber vendido cubrebocas a China y después recomprarlos hasta 30 veces por su valor. Es decir, costaban más o menos como $1. Los compramos meses después. Los vendimos en enero, cuando ya existía el coronavirus y cuando ya la OMS estaba anunciando lo que se venía. Y se los vendimos a $1 a China, los cubrebocas. Y ahorita lo estamos comprando en 30 pesos cada uno. Bueno, ¿que somos idiotas o qué? Justo lo que decía. No, me parece ahí que desde luego, como ya lo sabemos, pues no hay planeación, no hay visión a futuro. Es material que pues es de primera necesidad en un lugar en donde se origina la pandemia. Sin embargo, pues no existió la previsión para poder recomprar a un precio accesible. Y en China hay un chinito haciendo negocio, ¿no? Es claro, lo que nos dice la nota. Son buenos. El informe de AMLO, el último de los temas que traemos en el tintero, pues a ver ustedes, ¿qué les dice? Pues mira, Yair, a mí en lo personal es algo que me molestó mucho ver esto. Considero que López Obrador ha venido demeritando y haciendo ver mal este tema de los informes de gobierno. Recordemos que el informe de gobierno es una vocación republicana y que por mandato constitucional el gobierno o los gobiernos deben rendir este informe entre los ciudadanos, dada que pues, es necesario para poder evaluar, para poder medir, para ver qué rumbo estamos tomando y cuáles son las decisiones que se han tomado. De una forma muy barata, muy osca, López Obrador hace su informe el día domingo, que no debía ser un informe, creo que debía ser el planteamiento de una solución o de una campaña de contingencia para hacerle frente a esto. Es algo que creo que todos los mexicanos queríamos escuchar el domingo, especialmente el tema de la economía, las personas que trabajan en la formalidad, a los empresarios, la iniciativa privada. Y bueno, pues al parecer no tocó nada de esto, de fondo solamente cacaraqueó algunas cuestiones ahí, algunos proyectos que tiene y pues las mediocres alcances que ha tenido su gobierno. Eso fue lo que se paró a hacer el presidente y bueno, se vinieron a desatar diferentes cuestiones, no solamente
durante su informe ya empezó el revuelo y posteriormente, ¿no? Hasta el día de hoy estamos hablando de lo que expresó nuestro presidente ese día. Yo vi sinceramente un discurso político y curiosamente hace unas horas la Organización Mundial de la Salud le pide a los países que enfrentan esta pandemia no politizar las situaciones que se viven en cada país para evitar ver cadáveres en bolsas. Y sin embargo, pues seguimos viendo que en México, pues el jefe de Estado politiza cada oportunidad que tiene, ya sea en sus mañaneras, en discursos, en informes o en desinformes. Sí, tiempo valioso que podría haber servido para, como Tiberio dice, plantear un programa de acción ante lo que se viene. Pues casi se nos está acabando tiempo. Yo lo único que podría concluir de esto es que el informe de AMLO pues fue una hora desperdiciada de mi vida y terminé muy enojado. Twitter terminó muy enojado, quitando bots, quitando cualquier situación que hay que decirlo, los hay de un lado y los hay del otro. Hay bots que atacan al presidente y hay bots que defienden al presidente. Hasta una red en defensa de AMLO hay. Y ambos extremos son terribles, es decir, no debería de existir. Pero quitando todo eso, yo vi un sector empresarial enojado, ciudadanía enojada, sector académico enojado y vaya, completa y absolutamente decepcionante. Pues vamos a seguir informando en estos ejercicios que hemos determinado, guardando nuestra sana distancia en una sede alterna, controlado. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por habernos... Muchas gracias al público. Por habernos visto nuevamente. Tiberio, Martín. Gracias, Jair. Gracias. Mexas, hasta luego. Hasta luego, Mexas.